La respuesta no es ni rápida ni única, puesto que como muchos términos en apariencia aparecen cierto como conceptualizaciones unánimes. Sin embargo, al intentar una mayor comprensión y acercamiento, nos damos cuenta de que más bien hay matices, ¿cierto?, que evidencian la pluralidad que eh, contiene esta idea de la salud mental comunitaria. Así, por ejemplo, ¿cierto? Esta pluralidad va a depender de la perspectiva teórica que se utilice para referirla. Cuando hablamos de salud mental comunitaria, tenemos que tomar varios elementos en común. Primero, a partir de los años 90, tomando el modelo de determinantes sociales de la salud, se empieza a hacer un acercamiento justamente de los dispositivos de salud referidos a un acercamiento con lo local, principalmente lo que se conoce como eh, los dispositivos de salud primaria, ¿cierto? Donde lo que se busca es que la idea de los consultorios empiecen a aparecer vinculados a lo local. Asun, sin embargo, Domingo Asun, plantea y empieza a advertir y dice, ojo, los elementos que están planteados aquí, como atención primaria en salud, ¿cierto?, empiezan a hacer ruido principalmente porque muchos técnicos y muchos profesionales no estaban dando cuenta justamente de lo que se estaba planteando y se estaba proponiendo. ¿Por qué? Porque muchos autores a nivel nacional y latinoamericano lo que decían era de que lo que había que hacer era principalmente hacer algún tipo de intervención de carácter comunitario, pero eminentemente comunitario. Cuando hablamos de esto, lo que estamos diciendo es de que va a haber una visión vinculada a la ética, a la política, a la metodología y a la práctica de la acción social, ¿cierto? Que va a empezar a tratar elementalmente de disputar posibilidades vinculadas con la construcción común de las problemáticas y de las soluciones respecto principalmente de esas mismas localidades. En otras palabras, lo que se busca desde esta visión comunitaria va a tener relación con la idea de lo participativo y lo colaborativo. Estos elementos son importantes, entre otras cosas, ¿por qué? Porque al haber participación y al haber colaboración, vamos a encontrar algunos procesos a la base. Uno, se va a legitimar la intervención, ¿sí?, sin que esto se convierta simplemente en una cuestión de búsqueda de resultados, ¿cierto? Y principalmente vamos a entender de esta manera que se pueden ir construyendo procesos ciudadanos que permiten eminentemente los intercambios democráticos que estamos buscando para la construcción de una sociedad civil. Desde este punto de vista, entonces, tomar la salud mental comunitaria, con todo este contexto rápido que he hecho, ¿no?, lo que va a buscar es principalmente ofrecer respuestas reflexivas, es decir, dentro de un proceso de conversación y de construcción. ¿Para qué cosas? Para resolver elementos vinculados con la justicia y con el bienestar humano a nivel local y a nivel global. Por tanto, la salud mental comunitaria implica la participación y la incorporación de los debates o en los debates de las conversaciones y de las reflexiones para proponer elementos eh, que puedan apuntar a la solución de estas problemáticas, ¿sí? Desde grupos autoconvocados territorialmente hasta algunas personas que podrían estar vinculados con cierta expertise, generando así también procesos creativos, exploratorios y en última instancia rupturistas que den cuenta efectivamente de los elementos propios de cada localidad. En alguna parte, entonces, Jessica, se podría decir que en esta definición se fue, por un lado, agotando las propias disciplinas que en algún minuto tuvieron mayor o menor dominio de decir que es salud mental. Pareciera también
que la emergencia de los individuos, de los sujetos, de los habitantes de los territorios, ha influido también en ir incorporando mayores elementos a esa definición, dirías tú? Sí, exactamente. De alguna manera, ¿cierto? Los desarrollos disciplinarios han permitido ampliar, ¿cierto? Los componentes, los elementos que podrían ser parte de esta comprensión de la salud mental. Y por lo tanto, ¿cierto? Hay una recuperación también de una suerte de agencia, de actoría en los individuos, en los grupos, que también incidiría en esta definición de salud mental. Por lo demás, perdón, por lo Sí. demás muy importante, porque justamente pasar desde algo que te diagnostican o que te definen desde un otro, a poder explicar desde el propio individuo, desde esa subjetividad, pero que está contenida, por supuesto, en una cultura, que el individuo pueda, ¿no? La persona pueda decir, bueno, cómo se siente y cuáles son, comillas, sus malestares, aparentemente, ¿cierto?, que otros ya le han definido. Sí, exactamente. Yo diría que las perspectivas más contemporáneas, estamos hablando de principios como del siglo XX, ¿cierto? Van a poner el acento en poder definir desde otro lugar este concepto que no es pensar que ha sido un desarrollo lineal, ¿ah? Igual hay muchas perspectivas que coexisten todavía y seguramente la gente que nos va a mirar en un ratito más, ¿cierto? Mismo del área de salud, va a poder dar cuenta de ello. Lo interesante de estas nuevas perspectivas, ¿cierto? Es que empiezan a incorporar efectivamente otras consideraciones para pensar el que la idea del bienestar que supone, ¿cierto?, la salud mental es un bienestar que más bien va a estar sujeto también a las culturas, a los grupos, ¿cierto?, que van definiendo de alguna manera, que fue toda esta crítica que se hizo también desde las perspectivas más culturales, puestas un poco en la antropología, ¿no? De cuestionar efectivamente que incluso en el concepto de bienestar que incorporó en algún minuto la Organización Mundial de la Salud, era un concepto que había que revisar, dado que la crítica se ponía en que no existe un bienestar o no existiría un bienestar previo o externo a formas culturales y organizacionales particulares. Entonces, eso es muy también como dialogante a lo que ha transitado en lo que es como la comunidad, ¿ah? En términos, si es que pudiéramos, esto va vinculado, comunidad, salud comunitaria, no salud mental comunitaria, pero también en el caso de la comunidad ha habido un tránsito, pero eso no significa que se supere, pero sí hay un avance cualitativo, como llaman otros, dicen un salto cualitativo, en esta idea de unidad homogénea, ¿no?, a lo que justamente enriquece lo heterogéneo, ¿no? En décadas pasadas se insistió mucho sobre objetivos y propósitos comunes, pero de alguna manera, con esa definición más bien unívoca de comunidad, se excluía todo lo que era la disidencia, ¿no? Aquellos pensamientos que no son necesariamente conducentes a consenso, y una comunidad es sólida y es fuerte en la medida que también existen los pensamientos que pueden ser de disenso. Hola a todos y a todas, un gusto en saludarles. Mi nombre es Eduardo Guesalaga y soy parte integrante del equipo de docentes del área social comunitaria de la Escuela de Psicología de la Universidad Playa Ancha. Ustedes acá van a poder ver una imagen del resto de los integrantes del equipo. En tal sentido, cabe plantearse cómo salud y educación construyen una mirada común respecto al bienestar de quienes son parte de estos espacios.
Hoy es evidente una interdependencia entre contexto e individuo, resultante de una correlación entre el desarrollo del individuo y las condiciones económicas y sociales de estas personas. Desde el análisis estructural e intersubjetivo, tenemos claridad de que la psique, el alma, la mente, está estructurada por lo social, por lo histórico y lo cultural. La incidencia es directa y por tanto tiene sentido pensar en el abordaje social comunitario de las expresiones de salud mental de las personas. Desde las políticas públicas existen lineamientos y directrices que establecen un marco de referencia para entender y desarrollar estrategias de salud mental comunitaria. Sin embargo, es sabido el desafío respecto de transformar esos lineamientos en praxis contextualizadas y situadas territorialmente, lo que se debe construir colectivamente, por lo tanto está siempre en una dinámica de transformación. Resulta fundamental explicitar como un pilar de la salud mental comunitaria lo relativo a la participación, entendida durante todo el proceso, lo cual requiere que nos replanteemos las relaciones de poder y de jerarquía, la confianza en que hay recursos grupales, comunitarios, barriales y técnicos que pueden ser visibilizados y potenciados. En ese sentido, existe una diversidad de formas de promover la salud mental comunitaria, lo cual le otorga riqueza y es una forma de empoderar. Y es un poco la invitación y la creencia que nosotros como equipo tenemos respecto de la salud mental comunitaria. Consideramos que son las propias prácticas de los equipos las que en su conjunto deben ser los insumos para co-construir conceptualizaciones acorde a las particularidades territoriales, integrando los principios centrales de lo comunitario. En tal sentido, queremos relevar el hecho de que hay experiencias concretas e interesantes en la ciudad de Valparaíso acerca de lo comunitario, y en este caso de la salud mental comunitaria, que creemos que pueden potenciarse para ser amplificadas en otros territorios, dispositivos de la ciudad. En tal sentido, hay un saber y el desafío de este proyecto es lograr visibilizar aquellas prácticas, aprender en conjunto de esas prácticas, nutrir esas prácticas con la experiencia que en este caso nosotros como docentes de la universidad podamos insumar desde lo teórico, desde lo conceptual, desde algunas herramientas, para nutrir la praxis que ustedes llevan a cabo en los dispositivos de salud y en las escuelas. La articulación, la conjugación de ambos saberes es la que va a permitir la construcción de nuevas prácticas y en este sentido lo que apuntamos todos que es la transformación para el bienestar de los ciudadanos de Valparaíso.